Diputado Ramiro Vivanco Chedraui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Báez López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada Mariana Berta Mascarzo Corona. Diputada Leticia Hernández Pérez, presente. Diputado Omar Milton López Avendaño. Presente. Diputada Laura Yamili Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Garay Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Diputada Luz Guadalupe Matalara. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Candanera. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados que integran la 63ª legislatura. Gracias. Para efecto de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Miguel Piedras Díaz y la diputada Mayra Vázquez Velázquez solicitan permiso y la presidencia los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de este quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone en consideración el contenido del orden del día, del que se integran los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 31 de enero de 2019. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 y se adiciona el artículo 77 bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presenta la diputada Laura Yamili Flores Lozano. 3. Primera lectura de iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a los maestros que cumplan los requisitos para obtener la presea unidad, orgullo y compromiso magisterial, con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente que cumpla 50 años o más de servicio activo, que presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes están a favor porque se apruebe, sirvan a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de esta aprobación, sirvan a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo con la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a la lectura al contenido de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero del 2019 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Lourdes Montiel Cerón. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019 y se tiene por aprobada en los términos que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Laura Yamili Flores Lozano proceda a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 77 y se adiciona el artículo 77 bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Buenos días a todos. Presidente de la mesa directiva de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea. ¿Quién suscribe? Diputada Laura Yamili Flores Lozano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción primera, y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
en relación con los numerales 9 fracción primera y 10 apartado A fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 y se adiciona el artículo 77 bis de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, a efecto de permitir a los entes públicos ejecutar obra por administración directa sin límite presupuestal alguno, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el libro ¿Por qué fracasan los países?, escrito por el economista Darren Asimov y el politólogo de Harvard James A. Robinson, publicado en el año 2012, se demuestra que la prosperidad de una sociedad depende de las instituciones jurídicas y económicas dictaminadas por las instituciones políticas existentes en cada estado. Derivado de ello, en toda sociedad existirán dos tipos de instituciones políticas, jurídicas y económicas, inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que propician una distribución equitativa del poder y de la riqueza en una sociedad para beneficiar a la mayoría de la población. En cambio, las instituciones extractivas son aquellas que tienen por objeto extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a una minoría, por lo regular una élite reducida de la sociedad. En una sociedad con instituciones políticas extractivas, en donde el poder está en manos de una élite, existirán también instituciones económicas extractivas creadas por una oligarquía para extraer recursos del resto de la sociedad. Un ejemplo claro de una institución jurídica económica extractiva se encuentra en el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, publicada en el año 2004, el cual obliga a las entidades públicas a destinar solamente el 10% de su presupuesto para ejecutar obra pública por administración directa, como se demuestra a continuación. La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, expedida por el Congreso del Estado el 30 de septiembre del año 2004, establece dos formas o procedimientos para ejecutar obra pública en el gobierno del Estado, los municipios y sus comunidades. A, por administración directa, y B, por medio de terceros, es decir, a través de contratistas o empresas de la construcción. La modalidad de ejecución de obra pública por administración directa es aquella donde los entes públicos la ejecutan por sí mismos, conforme al programa autorizado de obras, cuando posean la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización, mediante la utilización de recursos humanos y maquinaria de su propiedad. Esta forma de ejecución de obra les permite a la administración estatal y municipal aprovechar a su máxima expresión los recursos materiales y humanos con que cuentan, situación que les permite ejecutar obra a bajo costo y con mayores alcances y metas. En las direcciones de obras de los municipios se cuenta con maquinaria, equipo y personal especializado en la operación de dicha maquinaria y en la ejecución de trabajos específicos de obras de infraestructura básica para la construcción y rehabilitación de caminos, guarniciones, banquetas, adoquinamientos, edificación de estructuras de ingeniería civil, mantenimiento de edificios e instalaciones de red de agua potable, drenaje, etc. Capital humano y maquinaria que se ha adquirido y estructurado a lo largo del desempeño de varias administraciones municipales y que no es propio y exclusivo de una administración pública en especial, sino resultado de muchas de las que han gobernado y que son necesarias ante la escasa capacidad económica y presupuestal de los municipios en el estado de Tlaxcala. Asimismo, esta modalidad de ejecutar obra pública de manera directa, sin intervención de contratistas o empresas de la construcción, les produce a los municipios y presidencias de comunidad los siguientes beneficios adicionales. Primero, utilizar la mano de obra local que se requiere, lo que invariablemente se traducirá en dar empleo a los habitantes de las comunidades. Segundo, ocupar, o en su caso, alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria entre los negocios de los vecinos del mismo municipio y comunidades, situación que implicaría una derrama económica indirecta de las personas que posean esta maquinaria. Tercero, utilizar los materiales de la región, lo que indudablemente beneficiará a los negocios locales. Y cuarto, utilizar los servicios de fletes y cargos complementarios que se requieran también de la región. Todo lo anterior con dos objetivos. A. Reducir los gastos en la ejecución de las obras, lo que a su vez producirá ampliar el número de obras que se puedan ejecutar, es decir, hacer más con menos. Esta situación es lógica en virtud de que les resulta más barato al gobierno del Estado, a los ayuntamientos o presidencias de comunidad ejecutar de forma directa
ejecuciones de obra, mismas que han sido materia de observaciones recurrentes por parte del órgano de fiscalización superior en las revisiones de la cuenta pública. B. Beneficiar directa o indirectamente la economía de los habitantes de la comunidad donde se ejecutará la obra pública. Lo anterior mediante el empleo de la mano de obra de los mismos habitantes, el alquiler del equipo y la maquinaria para la construcción entre los mismos vecinos, la compra de los materiales en los negocios de la región, así como el alquiler de fletes y todos los demás servicios necesarios para la ejecución de la obra. Lo anterior permitirá estimular la economía local al invertir los recursos municipales destinados a obra pública en la propia comunidad y así evitar que empresas contratistas que por lo general son foráneas se beneficien del presupuesto municipal y lo inviertan fuera del municipio o del estado. Sin embargo, la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios contempla un candado que impide a los municipios ejecutar libremente su obra pública por administración directa, en virtud de que el artículo 77 de dicha ley les permite destinar solo una décima parte del total del presupuesto municipal para ejecutar obra pública por esta modalidad. Efectivamente, el artículo 77 de la multicitada Ley de Obras Públicas del Estado ordena lo siguiente. Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por administración directa no podrán ejecutar obra por administración directa superior al 10% del presupuesto total aprobado por este capítulo referente al gasto público. Este artículo, al establecer una restricción para realizar obra pública por administración directa solo hasta el 10% del presupuesto total aprobado por este capítulo, viola los principios de autonomía municipal y libre administración hacendaria, que consagra el artículo 115 en sus fracciones segunda y cuarta de la Constitución General de la República a favor de los municipios, al beneficiar a un sector minoritario y privilegiado de la sociedad, el sector de los empresarios contratistas, en perjuicio de la mayoría de la población. De este modo, el citado artículo 77 de la Ley de Obras del Estado invade el ámbito de competencia constitucional de los municipios al predeterminar la forma y montos del presupuesto del municipio para la ejecución de la obra pública por administración directa, siendo aquí evidente la transgresión que realizó el Congreso del Estado de Tlaxcala a la autonomía municipal, pues ser constituyente permanente precisamente se propuso eliminar la intervención de las legislaturas estatales u otros órganos de gobierno en los actos de administración de la hacienda municipal. En esta tesitura, el contenido del artículo 77 de la Ley de Obras Públicas trasciende de manera tal que se vulnera el texto constitucional, porque al limitarse a un 10% las obras públicas realizadas por administración directa, trae como consecuencia que no se puede disponer libremente de la maquinaria y equipo con que cuentan los ayuntamientos para la realización de cualquier obra. Sostener que los municipios no tienen esta exclusividad para decidir cómo y cuándo de su presupuesto pueden disponer para ejecutar obra pública por administración directa hace nulo el principio de libre administración hacendaria municipal que garantiza nuestra norma fundamental. Lo anterior es así en virtud de que la Constitución General de la República no prohíbe a los municipios realizar obra pública por administración directa, ni impone un límite o monto máximo a los presupuestos de los municipios para realizar obra por esta modalidad. En consecuencia, si la Constitución Federal no impone límites ni montos máximos a los municipios para ejecutar obra por administración directa, ¿por qué una ley secundaria de rango inferior impone límites a los municipios para ejecutar obra por esta modalidad? En otras palabras, si la Constitución Federal, por una parte, no prohíbe a los municipios realizar obra pública directamente y por otra, establece que los recursos que integran su hacienda serán ejercidos directamente por sus ayuntamientos o por quienes autoricen conforme a la ley, es evidente que los municipios pueden optar por la forma de ejecución de obra que más les convenga, ya sea directamente o con auxilio de contratistas, siempre que con ello se garantice el manejo transparente y adecuado de los recursos públicos. Por citar algunos ejemplos, la construcción de un camino a base de mezcla asfáltica con una longitud de 1 kilómetro, el adoquinamiento de una calle de 2 kilómetros, guarniciones y banquetas, introducción de drenaje y red de agua potable, etc., tendrán un costo muy distinto si se realiza con personal y equipo del ayuntamiento al costo que resultaría si con las mismas características lo ejecuta un contratista. La lógica que subyace en el artículo 77 de la vigente Ley de Obras en nuestro Estado consiste en que el presupuesto municipal debe dilapidarse con la intención
obstante, resulta insuficiente tal justificación para limitar el importe de los recursos que se pueden destinar para la ejecución de obras por administración directa, porque la lógica que aplica se entiende partiendo de que se debe sacrificar los recursos públicos a costa de beneficiar a un sector determinado de la población, que por cierto es muy reducido, el de los empresarios dedicados a la construcción. Debe dejarse claro que esta propuesta no pretende excluir al sector de la construcción en la ejecución de obra pública, más bien la intención es la optimización y la maximización de los recursos públicos municipales, pues es una realidad que todos los municipios, no solo en Tlaxcala, sino en todo el país, no cuentan con la infraestructura necesaria para la ejecución de obras magnas o de aquellas que requieren un conocimiento muy especializado y técnico. Casos en los que la contratación de la obra es necesaria y que contribuyen a la derrama económica a favor del sector de la construcción. Para obras de menor magnitud, la infraestructura básica tan necesaria en las comunidades de todos los municipios del estado de Tlaxcala, el ayuntamiento y sus presidentes de comunidad cuentan con los medios necesarios para su ejecución de manera directa, que además de economizar recursos y evitar actos de corrupción en la asignación de los contratos de obra, resulta expedita su ejecución, pues evita el trámite que se debe realizar para adjudicar los contratos, ya sea por licitación pública, invitación restringida a 3 contratistas o adjudicación directa. Se insiste en el límite del 10% impuesto a los municipios respecto a la ejecución de obra por la modalidad de administración. Diputada Laura, un momento de favor. A la audiencia, con fundamento de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se pide al público asistente guarde orden en esta sesión. Contaba Gabriela, de favor. Puede continuar, diputada. Gracias, presidente. Se insiste, el límite del 10% impuesto a los municipios respecto a la ejecución de obra por la modalidad de administración directa vulnera los principios de autonomía municipal y libre administración hacendaria, porque si bien al Congreso se le ocurrió, y se utiliza esta expresión dado que no estableció en la exposición de motivos los criterios con base en los cuales llegó al 10% que señala la ley vigente, fijar un 10% se corre el riesgo que en posteriores reformas determinen establecer un 5% para incrementar aún más la derrama económica en favor de los contratistas. Se violenta de esta forma el manejo propio de la hacienda municipal, porque se predetermina el monto del presupuesto que puede ejecutar el ente público hasta llegar al porcentaje que señala el dispositivo legal citado, con lo que el legislador excede el ámbito de sus atribuciones con graves perjuicios de tipo patrimonial al municipio. Como dato final, la presente iniciativa de reforma se sustentó constitucional en una jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en el año 2007 una controversia constitucional promovida por el municipio de Cundocán, Tabasco, en contra del Congreso de ese estado, controversia que dio origen a la jurisprudencia 172.464 con el rubro Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El artículo 73, segundo párrafo de la ley relativa del Estado de Tabasco vigente excede de la facultad legislativa en materia municipal del Congreso local. Por lo tanto, y al no encontrar ninguna justificación constitucional, jurídica, económica o técnica para seguir condicionando a los municipios la forma de ejercer su presupuesto en materia de obra pública, es que se propone reformar el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 77 y se adiciona el artículo 77 bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus municipios para quedar como sigue. Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán realizar y ejecutar obra pública por administración directa sin limitación presupuestal alguna y deberán prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los procedimientos de ejecución. La ejecución de obras de infraestructura social básica como guarniciones, banquetas, adoquinamientos, introducción de red de drenaje y agua potable, entre otras, que contribuyen de manera inmediata a mejorar las carencias sociales relacionadas con la pobreza que realicen los ayuntamientos en sus comunidades con cargo total o parcial a fondos federales, estatales y municipales, deberán realizarse preferentemente por administración directa. Artículo 77. Las dependencias y gobiernos municipales que realicen obras públicas formularán un inventario de maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad y
disposiciones en materia de contabilidad gubernamental aplicables. Tratándose de las dependencias y entidades responsables en el ámbito del Poder Ejecutivo, deberán remitir una copia del inventario a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Contraloría del Ejecutivo, al Congreso del Estado y al órgano de fiscalización superior, al igual que el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas. En el caso de los municipios, la copia del inventario y del catálogo y archivo de los estudios y proyectos se enviará al Congreso del Estado y al órgano de fiscalización. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 31 días del mes de enero del 2019. Diputada Laura Yamili Flores Lozano. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, diputada. De la iniciativa dan a conocer turnos a las Comisiones Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para resolver el siguiente punto de orden del día, se pide a la ciudadana diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a la lectura de la iniciativa con carácter de dictamen o proyecto de acuerdo, por el que se emite la convocatoria dirigida a los maestros que cumplan con los requisitos para obtener la presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial, con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente que cumpla 50 años o más de servicio activo. Con el permiso de la Mesa, Honorable Asamblea, medios de comunicación y personas que nos visitan. A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, conforme al decreto número 218 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 19 de abril de 2016, le corresponde organizar la celebración de forma anual para realizar el reconocimiento de los maestros con 50 años o más de servicio activo, por lo que en cumplimiento a las determinaciones establecidas en dicho decreto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 6 y 7 del mencionado documento, que se relaciona con los artículos 78, 81 y 82, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, numerales 35, 37, fracción décima, 47, fracción primera y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a presentar ante el Pleno de esta soberana la iniciativa con carácter de dictamen o proyecto de acuerdo, donde se convoca a los maestros con 50 años o más de servicio activo que se consideren merecedores a obtener la medalla Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial basándose en los siguientes resultados. 1. Que con fecha 14 de abril de 2016 en la sala de sesiones del Palacio Juárez del Centro Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la 61ª legislatura decretó la celebración de forma anual para realizar el reconocimiento de los maestros con 50 años o más de servicio activo, estableciendo para tal fin la presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial. 2. Que con dicho reconocimiento señala en forma precisa que la entrega de los reconocimientos, estímulos y presea Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial se realizará el día más cercano al 15 de mayo de cada año. 3. Que el objeto primordial de esta actividad es reconocer y estimular la actividad magisterial y generar el reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los maestros de Tlaxcala. 4. Que al efecto del decreto en mención mandata la creación de una comisión organizadora de dicho acto, presidida por el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conformada por los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Estado, de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Partiles de 1910 y del Sindicato Juárez y Nápoles. 5. Que el mencionado decreto establece la responsabilidad de esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en realizar y publicar la convocatoria respectiva aprobada previamente por el Pleno del Congreso del Estado, considerando, primero, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la mesa directiva. Segundo, en este mismo sentido dispone el artículo 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala que, acuerdo, es toda resolución que por la naturaleza reglamentaria no requiera de hacer promulgación y publicación, sin embargo, estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado. Tercero, que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuye a las comisiones las obligaciones, entre otras, de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los
expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados y de cumplir con las formalidades legales y en la tramitación y resolución de los asuntos. Estas atribuciones deberán adoptarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver todas las iniciativas material del presente dictamen o proyecto de acuerdo. Cuarto, con el objeto de estimular la actividad ministerial y significar el reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los maestros del Estado de Tlaxcala, se establece la presea unidad de compromiso magisterial. Efectivamente, el objeto de esta soberanía es hacer a cada maestro el agradecimiento por la labor docente realizada durante 50 años o más de servicio efectivo, porque por las aulas del Estado de Tlaxcala transmitieron, recordando profesores, preceptores imposibles de olvidar, por lo que el reconocimiento, la medalla y el estímulo que se les otorga es el impulso que realiza este Congreso para que la sociedad reconozca tan loable labor docente que ha acreditado el conocimiento de la ciencia y la cultura, permitiendo que nuestro Estado tenga un medio necesario para el desarrollo social y económico en el que vivimos. Quinto, reconocemos a cada maestro y maestra en Tlaxcala que tiene la semilla para despertar en nuestras niñas y niños el amor por la vida y, como lo dijera el literario Jorge Stine, despertar en otros seres humanos poderes y sueños que están más allá que los nuestros, inducir en otros el amor por lo que amamos, hacer de nuestro presente interno el futuro de ellos. Es labor incansable de que se le dedica a la docencia. Por eso, que el acto de reconocer a quienes cumplen 50 años o más de servicio docente es decirles a cada uno de ellos gracias por su esfuerzo y generosidad que han dado cimiento a las bases del desarrollo de nuestro Estado. Sexto, desde 1917 Venustiano Carranza estableció como fecha especial para reconocer y celebrar al maestro el 15 de mayo, por lo que es primordial que el reconocimiento y entrega de la medalla y el estímulo sean entregados en una fecha lo más cercana posible al 15 de mayo para que sirva de marco en la celebración y reconocimiento que se les hace a todos los maestros y maestras en México, por lo que es imprescindible que esta comisión convoque y organice este gran evento con carácter solemne para festejar juntos con ellos este gran acontecimiento. Con estos antecedentes, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología propone esta soberanía en la presente iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, conjuntamente con lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, del numeral 9, fracción tercera, 10, inciso B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en cumplimiento del artículo 5 del decreto número 218, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 19 de abril de 2016, se emite la convocatoria dirigida a los maestros que cumplan los requisitos para obtener la presea unidad, orgullo y compromiso magisterial, que a la letra dice: convocatoria, presea, unidad, orgullo y compromiso magisterial. El Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 63ª Legislatura, encargada del proceso de otorgamiento del estímulo y presea, unidad, orgullo y compromiso magisterial correspondiente al año 2019, con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente que cumpla 50 años o más de servicio activo. Convoca a todos los maestros que cumplan los requisitos para obtener el estímulo y presea, unidad de orgullo y compromiso magisterial de conformidad a las siguientes bases. Primera, que otorga la presea, unidad de orgullo y compromiso magisterial consiste en la medalla, estímulo y diploma a los maestros que demuestren haber presentado servicio docente por 50 años efectivos o más el 15 de mayo de 2019 y que se encuentren incorporados a la Secretaría de Educación Pública del Estado y a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Quedan excluidos de la aplicación de este estímulo los docentes que hayan obtenido en años anteriores la presea, unidad de orgullo y compromiso magisterial. Segunda, para obtener la presea, unidad de orgullo la presea, unidad, orgullo y compromiso magisterial, los interesados deberán presentar ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, ubicada en el interior del Palacio Juárez Recinto, sitio en calle Allende número 31, Colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala de Chiltepec, los documentos siguientes. A. Solicitud para la presea, unidad, orgullo y compromiso magisterial correspondiente al año 2019. B.
original y copia del primer nombramiento de ingresos o documento oficial que acredite su ingreso con plaza y función docente. C. Original y copia de constancia de servicios expedida por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala o Secretaría de Educación Pública del Estado en la que se desglose la plaza o plazas docentes obtenidas por el interesado desde su fecha de ingresos. D. Original y copia de la hoja única de servicios expedidas por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y o Secretaría de Educación Pública del Estado en la que se desglose la plaza o plazas docentes ostentadas por el interesado desde su fecha de ingreso. E. Original y copia de los oficios de comisión o en su caso oficio de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y o Secretaría de Educación Pública del Estado que acredite esta circunstancia. F. Original y copia del último comprobante de pago. G. Original y copia de los documentos que acrediten la jubilación o prejubilación en su caso. H. Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma del solicitante. Y copia certificada del acta de nacimiento. Y J. Copia del CUR. Dichos documentos deberán presentarse en original y copia simple, legible para su cotejo. Al momento de su recepción se otorgará al presente acuse de recibido en el que se señalará el número de folio correspondiente a su solicitud de registro y la relación de los documentos recepcionados. Tercera, el registro de los aspirantes a obtener la presea unidad de orgullo y compromiso magisterial será desde la fecha de su publicación de esta presente convocatoria y desde el 29 de marzo de 2019. Cuarta, los años de servicios efectivos docentes son en tiempo real laborado en funciones docentes, descontando los periodos de licencias y goce de sueldo, así como los periodos laborados en funciones administrativas. Para los efectos del presente estímulo no está permitido sumar periodos de servicio docente con actividades administrativas. Quinta, la Secretaría Parlamentaria emitirá la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a más tardar el día 2 de abril de 2019 las solicitudes y la documentación presentada por los aspirantes para efecto de que los integrantes de la comisión organizadora de la entrega de la presea unidad de orgullo y compromiso magisterial, actuando como jurado calificador, celebren sesión en la que, una vez verificada el cumplimiento de los requisitos señalados en la base segunda de la presente convocatoria por parte de los docentes aspirantes, así como que estos no hayan obtenido en años anteriores la presea unidad de orgullo y compromiso magisterial, emitirán el dictamen por el que se haga constar el nombre de quienes serán acreedores a recibir dicha presea. El dictamen emitido por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, basado en la resolución de la Comisión Organizadora, tendrá el carácter de inapelable. El dictamen emitido será dado a conocer a los acreedores a recibir la presea cuando menos 48 horas antes a la celebración de la sesión extraordinaria pública solemne a que se refiere la base sexta de la presente convocatoria. Sexta, la entrega del estímulo y presea unidad de orgullo y compromiso magisterial correspondiente al año 2019 se realizará el día 14 de mayo de 2019 en sesión extraordinaria pública y solemne que celebra el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Séptima, lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Segundo, se instruye a la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 63ª legislatura para efecto de que el cumplimiento de lo establecido en el numeral tercero del decreto número 218 publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 19 de abril de 2016, gire atente oficio a los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Estado de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala de la sección de 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato Juárez Blancas para efecto de convocarlos a celebrar sesión de instalación de la comisión organizadora de la entrega a la presea unidad de orgullo y compromiso magisterial. Tercero, publíquese la presente convocatoria en el periódico oficial del Gobierno del Estado, así como en los periódicos impresos de mayor circulación digitales en la página web del Congreso del Estado de Tlaxcala y gírese la misma a las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Dado en la sala de junta del número 5, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 29 días del mes de enero de 2019, por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra a la señora diputada Mariana Alberta Mastranzo Corona.
con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto. Somete a votación la propuesta formulada por la señora diputada Mariana Alberta Mastranzo Corona, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dada a conocer. Quienes estén por a favor porque se apruebe la propuesta, sirvan a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 19 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sirvan a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo con la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamentos en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse a la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, somete a votación. Quienes estén a favor para que se apruebe, se van a manifestar su voluntad de manera económica. Informe del resultado de la votación, 20 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, se van a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se otorga a la Secretaría elabora el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceder a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia del 5 de febrero de 2019. Oficio que dirige el doctor Jaime Herrera Vea, presidente municipal de Santana, Paluco, a través del cual remite el segundo informe de gobierno municipal. Oficio que dirige el licenciado Daniel Martínez Serrano, presidente municipal de Tenancingo, a través del cual remite su segundo informe municipal. Oficio que dirige el contador Javier Serrano Sánchez, presidente municipal de Coajomul, a través del cual remite el segundo informe de gobierno municipal. Oficio que dirige el licenciado Rafael Hernández Hernández, secretario del Ayuntamiento de Totolac, a través del cual remite el informe de las actividades del año 2018 del profesor Giovanni Pérez Briones, presidente municipal de Totolac. Oficio que dirige el presidente y tesorero municipal de San Lorenzo, Ashok Manitla, a través del cual solicita recibir la cuenta pública municipal sin firma y sello del síndico municipal correspondiente al cuarto trimestre del 2018. Oficio que dirige el presidente y tesorero del municipio de San José Teacalco, a través del cual informan que presentaban la cuenta pública en tiempo y forma. Oficio que dirige el presidente y tesorero del municipio de Totolac, a través del cual informan que la cuenta pública correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2018 no obra la firma del síndico municipal, toda vez que la misma expresa su negativa a validar la cuenta pública. Oficio que dirige el presidente, síndico, tesorero municipal del municipio de Calpulalpan, a través del cual solicitan una prórroga de 6 días hábiles posteriores al mes de enero del 2019 para hacer la entrega de la cuenta pública del trimestre octubre-diciembre del 2018. Oficio que dirige Nayeli Yadira Sánchez Sánchez, síndico del municipio de Zacateco, a través del cual solicita a esta soberanía la creación de una partida presupuestal que sirva para el pago del laudo al que fue condenado el Ayuntamiento de Zacateco. Oficio que dirige la licenciada Daniela Fuentes Victoria, síndico del municipio de Guamantla, a través del cual informan
de las causas y circunstancias por las cuales no ha sido posible firmar las carpetas recopiladoras que integran la cuenta pública del último trimestre, así como de las carpetas recopiladoras de las anteriores, del mismo ejercicio fiscal del 2018. Oficio que dirige José Miguel García Delgadillo, presidente de la comunidad de San Marcos, Huajiquilpan, municipio de Calpulalpan, a los integrantes del ayuntamiento del municipio de Calpulalpan, a través del cual les solicitan copias certificadas de todos y cada uno de los documentos de la cuenta pública presentada en la Tesorería Municipal de los ejercicios fiscales 2017-2018. Oficio que dirige el maestro José David Cabrera Canales, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa las inasistencias de la comisionada Marlene Alonso Meneses a las sesiones de Consejo General. Oficio que dirige Ricardo Heredia Campuzano, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, al maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita se pronuncie respecto a la recomendación número PFPA-12.5/05/05/2017 de fecha del 20 de diciembre del 2017. Oficio que dirige Ricardo Heredia Campuzano, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tlaxcala, al maestro Marco Antonio Mena, gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita se pronuncie con respecto a las recomendaciones del número PFPA-1-12.5/01/2008 de fecha del 17 de enero del 2018. Oficio que dirigió el diputado Jesús Villarreal Macías, presidente honorable del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del acuerdo número 66/Urgen-0111/2019, primero DP, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se convoque a las 32 entidades del país a una Convención Nacional Hacendaria. Oficio que dirige Grecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedras, presidente y director administrativo de la Asociación Regional de Liberación de Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, AC, a través del cual presenta iniciativa de reforma a la ley que regula el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales del Estado de Tlaxcala. Escrito que dirige la Comisión de Profesores Cesados del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan se legisle para abrogar la reforma educativa y reinstalar a los profesores y profesoras cesados con todas las prestaciones de ley y los años de servicio. Escrito que dirige Job Hernández Díaz, a través del cual solicita se informe en qué acuerdo recayó el escrito de fecha del 4 de septiembre de 2018. Escrito que dirige Job Hernández Díaz, a través del cual solicita se le informe en qué acuerdo recayó el escrito de la denuncia de fecha del 26 de noviembre de 2018. Escrito que dirigen los regidores primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del municipio de Coajomulco, a través del cual presentan denuncias que corresponden por el nepotismo cometido en agravio del municipio de Coajomulco. Escrito que dirige Marta Leticia Armas García, síndico del municipio de Zoncoatepe, a través del cual solicita a esta ciudadanía resuelva con los medios de prueba correspondientes si es de suspenderse o revocarse el mandato al presidente de la comunidad de San Juan Etzocuapa. Oficio que dirige el diputado José Ciro Hernández Arteaga, secretario de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa la declaratoria de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al tercer año del ejercicio de la 63ª legislatura constitucional. Oficio que dirigen los diputados presidente y vicepresidente de los secretarios del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual informan de la integración de 3 vocales a la Comisión Permanente de la 60ª legislatura. Oficio que dirige el diputado Martín Juárez Córdoba, secretario de Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informa que se clausuró el primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio legal. Circular dirigido al maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, secretario general del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través del cual comunican la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, así como la elección de la mesa directiva que coordina los trabajos de la Diputación Permanente. Es cuanto, señora presidenta. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda
Del oficio que dirige el presidente municipal de Santa Ana Palucan, se tiene por recibido y se ordena al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tenancingo, se tiene por recibido y se ordena al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el presidente municipal de Coajomulco, se tiene por recibido y se ordena al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el secretario del Ayuntamiento de Totolar, se tiene por recibido y se ordena al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige la presidenta y tesorera del municipio de San Lorenzo Xocomamitla, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la presidenta y tesorera del municipio de San José Tacalco, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirigen el presidente y tesorera del municipio de Totolar, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente, síndico y tesorero del municipio de Calpulalpan, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Zacateco, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Huamantla, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente de la Comunidad de San Marcos, Huaquilpan, municipio de Calpulalpan, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el maestro José David Cabrera Canales, turnes a su expediente parlamentario. De los oficios que dirige el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, turnes a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su atención. Del oficio que dirige el presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, turnes a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la presidenta y el director administrativo de la Asociación Regional Liberación en pro de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos AC, turnes a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escritor que dirige la Comisión de Profesores Cesados del Estado de Tlaxcala, turnes a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su atención. De los escritos que dirige Jo Hernández Díaz, se ordena al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Del escrito que dirigen los regidores del municipio de Coajomulco, turnes a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige la síndico del municipio de Zompantepec, turnes a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios y circular que dirigen los congresos de los estados de Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí y Aguascalientes, se ordena al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Para saber el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a las y los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Ana Berta Mastranz. Con el permiso de la mesa, los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan, honorable asamblea. La primera transformación de México tuvo lugar con el inicio y la culminación de la Guerra de Independencia en un periodo de 1810 a 1821. El día 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, en grado de generalísimo de América, decreta el bando para abolir las gabelas, la esclavitud, los tributos y exacciones, el uso del papel sellado en negocios y establece la libertad en el trabajo, de la pólvora para todas las personas. El 14 de septiembre de 1813, en el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos y Pavón expuso los sentimientos de la nación, y el 22 de octubre de 1814, este mismo Congreso, reunido en el municipio de Apatzingán, Michoacán, promulga la primera Constitución de México, conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El Plan de Iguala, o Acta de Independencia de la América Septentrional, fue proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el cual se declaraba a la Nueva España como
como país soberano e independiente. El 24 de agosto de 1821, Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide firman los tratados de Córdoba, donde se reconoce la independencia de la Nueva España. Hechos ocurridos en Córdoba, Veracruz. Con esto, el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de México. Antes de iniciar con la segunda transformación de México, el 18 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México y coronado con el nombre de Agustín I. El 21 de julio de ese mismo año, con estos hechos se promulgó el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Por primera vez, la nueva república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y el 23 de octubre de 1835 inicia el proyecto para las bases para la nueva Constitución. Como resultado, el 30 de diciembre de 1836 surge la Constitución conocida como las 7 leyes o Constitución del régimen centralista. Las bases orgánicas o bases de Tacubaya, el 28 de septiembre de 1841, son los acuerdos que tienen como objetivo destituir al presidente Anastasio Bustamante y al gobierno centralista. A partir de 1842, el Congreso Constituyente inició el proyecto para una nueva Constitución. Una vez disuelto, el Congreso Constituyente fue sustituido por una Junta de Notables que redactó las bases orgánicas de los Estados Unidos Mexicanos el 14 de junio de 1843. En el Acta Constitutiva y de Reformas, el 21 de mayo de 1847, se establece nuevamente el federalismo y con ello las garantías individuales, los derechos de petición y de amparo. El Congreso Constituyente, convocado en 1855, promulgó la Constitución Política de la República Mexicana el 5 de febrero de 1857. Esta nueva Constitución de ideología libera para su época, se dio el inicio de una república democrática, representativa y popular, integrada por 8 títulos y 128 artículos, que incluyen la soberanía nacional, la división de los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, e incluye un capítulo dedicado a las garantías individuales, la libertad de imprenta y de enseñanza, entre otros. La segunda transformación de México inicia con la Guerra de Reforma de 1858 a 1861. Por un lado, los conservadores iniciaron el Plan de Tacubaya el 17 de diciembre de 1857 y el 28 de enero de 1858 decretaron las 5 leyes, con el propósito de contrarrestar el sentido liberal de la Constitución de 1857. Y por otro, los liberales diferenciaron un Estado nacional basado en el orden constitucional, separado a la Iglesia del Estado. La Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años fue inevitable. En Veracruz, en el mes de julio de 1859, Benito Juárez García promulgó las leyes de reforma. La Guerra de Reforma propiamente inició con la liberación del Benemérito de las Américas el 11 de enero de 1858 y terminó el 22 de diciembre de 1860, con la victoria de los liberales en la batalla de Calpulalpan, y posteriormente con la entrada de Benito Juárez a la capital del país el 1 de enero de 1861. Durante la segunda intervención francesa fue proclamado el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que fue un instrumento utilizado por Maximiliano de Habsburgo, una vez proclamado el segundo emperador de México por los grupos conservadores de nuestro país. Después del triunfo liberal del gobierno de Benito Juárez ante la retirada del ejército francés de nuestro país el 21 de julio de 1867, y Benito Juárez restaura su gobierno liberal el 15 de julio de ese mismo año. Tras la muerte del Benemérito de las Américas, el 18 de julio de 1872, ocupa la presidencia de la República Sebastián Lerdo de Tejada, de
1872 a 1876. Porfirio Díaz. Inicia su camino a la presidencia de la República a través del Plan de Tuxtepec, anunciado el 10 de enero de 1876, y después de vencer al ejército leerdista en Tecuac, Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1876, se convierte en presidente de la República por 3 periodos. El primero del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876, el segundo de 3 años, del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880, y el tercero de 27 años, del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. La tercera transformación de México fue su revolución de 1910 a 1917. Desde su inicio, el 18 de noviembre de 1910, con los hermanos Cerdán de la capital poblana, impulsados por la ideóloga y la ideología de Francisco I. Madero, y con el objetivo de luchar contra la permanencia de Porfirio Díaz en la presidencia de la República. En un nuevo periodo de 1910 a 1914, para derrotarlo, Madero inició el Plan de San Luis, de fecha de 5 de octubre de 1910, con lema: sufragio efectivo, no reelección. En el Plan de San Luis se convocaba la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Las acciones de otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata en el sur, Doroteo Arango, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte, entre otros, tuvo éxito, y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911. El 6 de noviembre de 1911 se desarrolla en México la primera elección democrática y surge como presidente de la República Francisco I. Madero. Victoriano Huerta asumió la presidencia de la República el 19 de febrero de 1913. Del 9 de febrero al 19 de febrero de ese mismo año ocurrió la decena trágica, con 10 días de enfrentamientos que llevó a un golpe militar en contra de Francisco I. Madero, el cual renunció a su cargo el 19 de febrero, y el 22 de ese mismo mes y año lo asesinaron. Surge Ejército Constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe se inicia la lucha revolucionaria contra Victoriano Huerta para que renunciara el 15 de julio de 1914. A partir del 2 de febrero de 1916 se declaró Querétaro como capital provisional de la República. Venustiano Carranza, de acuerdo al Plan de Guadalupe, el 19 de septiembre de 1916 convocó a elecciones de diputados que integrarían el Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. El Congreso Constituyente entró en funciones el 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, y finalmente, el 5 de febrero de 1917, fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Gran Teatro Iturbide, actualmente Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. En la cuarta transformación de México inició el 1 de diciembre del año 2018. Después de 12 años de lucha y espera, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos por 30.113.483 ciudadanos, que representan el 53% del total de los votos emitidos el pasado 1 de julio de 2018. Con motivo y a 102 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy debemos reconocer que se encuentra más firme que nunca. Con el nuevo gobierno de México se cimienta su respeto y aplicación que garantiza un Estado de Derecho. Por último, quiero pedirles a todos los presentes que en la diversidad de las ideas construyamos juntos y tengamos la madurez para actuar en favor de la unidad y el bienestar social. En México y Tlaxcala todos queremos la paz. Es cuanto. Se concede uso de la palabra a la ciudadana diputada María Isabel Casas Meneses.
Con su venia, señora presidenta, medios de comunicación y personas que nos acompañan, buenos días. Honorable Asamblea, a poco más de un siglo del Constituyente de 1917, nuestro país continúa en la búsqueda constante de su identidad democrática. Somos una nación que siglo tras siglo ha tenido que enfrentar a los representantes del obscurantismo. Es imposible comprender nuestra historia sin el análisis de los casi 3 siglos de dominación española que sufrieron nuestros ancestros. El México de hoy se comprende con la revisión aguda de la independencia nacional que es originada por la lucha contra la corona española, con la reforma que es el combate entre liberales y conservadores y con la Revolución Mexicana que ve materializados sus ideales a través del Constituyente de Querétaro. A 102 años del Constituyente de 1917, México presenta avances importantes en temas como educación, justicia, democracia, igualdad, Estado laico, tenencia de la tierra, asociación colectiva y sindical y la organización del poder. Esto no significa que podemos estar satisfechos o considerar que la Constitución ha materializado los anhelos de igualdad, libertad y democracia por los que ha luchado el pueblo de México. Nuestro país se enfrentó a la dictadura de Porfirio Díaz con el objetivo de hacer la democracia una realidad. Hoy, los historiadores y especialistas debaten sobre la biografía de Porfirio Díaz, señalando muchos de ellos que la obra del oaxaqueño es encomiable y que ha sufrido un inmerecido desprestigio por parte de la historia oficialista. Sin embargo, es innegable que durante más de 3 décadas permaneció en el poder y que esto resulta a todas luces antidemocrático. También es cierto que durante esos más de 30 años, la Constitución de 1857 nunca fue llevada a su máxima expresión y que los ideales liberales del siglo XIX fueron solamente eso, un ideal. El autoritarismo, la dictadura y la hegemonía han sido los enemigos permanentes de nuestro pueblo. México ha luchado contra las facciones, las dictaduras, los partidos políticos y las élites que han hecho del poder político un patrimonio personal y autoritario. En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado diferentes transiciones. En cada una de ellas hemos podido comprobar que el autoritarismo, la improvisación y los abusos no son producto de la militancia en un partido político. Desafortunadamente, la forma en que se accede y se ejerce el poder es un resultado estructural y cultural. Sin militancias de ningún tipo y sin distinciones ideológicas, hoy podemos afirmar que el poder debe encontrar sus límites en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy debemos trabajar para que democracia y Constitución sean un esfuerzo común del Poder Legislativo. Cuando las instituciones son débiles, surgen liderazgos que generan retrocesos en las prácticas democráticas. Para ello, se requiere que el Poder Legislativo esté subordinado a los intereses personales de ese liderazgo y que el Parlamento se quede resignado a ejercer un papel testimonial y silencioso. Un Poder Legislativo congruente a su función de representación del pueblo deberá ser en todo momento un contrapeso del Poder Ejecutivo y un crítico responsable del actuar de las instituciones. La subordinación humillante del silencio admisible y la discrecionalidad fueron las conductas que mucho daño hicieron a la credibilidad del Poder Legislativo. Hoy tenemos una nueva realidad política y debemos mostrar una conducta radicalmente diferente. La mejor forma de honrar y rememorar al Constituyente de 1917 es haciendo valer los principios y los valores que consagra nuestra Carta Magna. También haciendo valer la división y el equilibrio de poderes. Por otra parte, debemos contribuir al empoderamiento de la sociedad civil. Tenemos que actuar como estadistas y dejar de tomar decisiones que surgen de la búsqueda de la popularidad y simpatías electorales. El Poder Legislativo es el espacio
es el resultado de la voluntad soberana del pueblo y tiene la alta encomienda de representarles. La Constitución es el reflejo de la pluralidad y la voluntad política de la sociedad. Esto debe significar tolerancia, acuerdo, integración, debate y construcción colectiva del espacio público. Actuar en contrario es traicionar los ideales democráticos del pueblo de México. Hoy, a 102 años del Constituyente de 1917, los invito a que reflexionemos sobre los ideales democráticos que debemos defender, sobre el valor que tiene la congruencia y sobre la nueva configuración política que experimenta México. Una nueva mayoría que no escucha, no argumenta, no incluye y no debate es el equivalente a una nueva hegemonía y autoritarismo. Quiero concluir recordando las palabras del liberal Guillermo Prieto y decir: recordar, señores constituyentes, que es el poder el que se debe al pueblo y no es el pueblo el que se debe al poder. Es cuanto. Se le concede uso de la palabra al ciudadano diputado Víctor Castro López. Con su venia, diputada presidenta. Efectivamente, los pobladores de San Juan Zacualpan que hoy están presentándose aquí tienen en mucha parte la razón que estamos viviendo en el municipio de Zocontepec. Primero, lo que primero vimos fue su incremento de su sueldo de la presidenta Susana Camarillo Hernández. Cuando hay un cambio de un presidente de comunidad, siempre esperamos que sea mejor, que sea más eficiente, más eficaz. Sin en cambio, en esta cuestión, en lugar de ir para metas específicas para la comunidad, hemos ido al atraso. Hemos atrasado y nos hemos atrasado mucho, principalmente primero con el incremento de su sueldo. El segundo, las fiestas patronales de la comunidad definitivamente también se vinieron para abajo estos 2 años. Sin duda, el servicio de agua potable se vino para abajo. Ya llevamos 3. El cuarto, el hecho de que se ha ido a vivir a la comunidad, a la presidencia de comunidad, con su estufa, su cama y todo, pues imagínense cómo estamos. Sí pido aquí a los diputados que están en puntos constitucionales, al que la preside el diputado Rolando, que le demos seguimiento a las demandas que tienen los pobladores de San Juan de Zacualpan. El pueblo tiene la razón, y lo hemos visto porque estoy muy cerca de ellos y está dentro del municipio donde yo estoy. He llevado muchos comentarios pésimos sobre la atención que tienen y sobre la falta de transparencia que tiene la comunidad. Y para eso es importante que podamos nosotros como diputados hacerles caso. Ellos vinieron de una forma diferente a presenciar, no a gritar, no a cerrar puertas, y yo creo que es a veces más importante esos reclamos que vienen de forma pacífica, que vienen atendiendo lo que ellos demandan. Y yo comparto lo que ellos están ahorita demandando y van a tener el apoyo de su diputado. Ahora es cuando. Con su venia, señora presidenta, saludos a todos, buenos días. Desde esta tribuna y en mi carácter de diputado y comprometido con las inquietudes de la ciudadanía que me honro en presidir, alzo la voz para solicitarle al presidente municipal Jorge Sánchez Jasso un informe a esta soberanía sobre su estrategia de seguridad que lleva a cabo en el municipio de Huamantla, toda vez que los actos delictivos se han elevado de una manera alarmante. Tal es el caso de un comerciante que fue baleado a la altura de la comunidad de Altamira, a su vez una persona del sexo femenino en plena luz del día
que fue agredida sin medida con un arma punzocortante y con un bat. El día domingo apareció un hombre muerto de aproximadamente de 32 años, oriundo de Huamantla, en donde hasta el día de hoy se desconocen las causas del deceso, sin mencionar los constantes robos al tren de carga en Cárdenas. No hay una estrategia eficaz en el municipio de Huamantla para seguridad. Pido se nos informe por qué no se han podido remover a los comandantes y al director operativo de Huamantla desde hace 2 años. ¿Por qué está todo el tiempo el presidente defendiendo a su personal de seguridad y a los policías municipales cuando no han hecho nada por el municipio? Cada 8 días nos enteramos de un acto delictivo en Huamantla, del robo de autos y de cualquier atrocidad que aparece en el municipio de Huamantla. Pido desde esta tribuna respetuosamente se nos informe por qué están pasando esas cosas y cuál es el motivo por el cual tapa a los policías al presidente. ¿Es cuánto, señor presidente? En vista de que ninguna diputada o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Número 1. Lectura de la sesión anterior. Lectura de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 5 de febrero de 2019, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2019, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada.